Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy, a muy poco que arranque el Mundial de Qatar, vamos a estar hablando acerca de los mayores robos de la historia de los mundiales. Si no me equivoco van a ser 5 puntuales, aunque voy a agregar algún que otro caso más, pero mi idea es centrarme en 5 casos puntuales o en 5 selecciones que en algún mundial en particular tuvieron alguna situación o un partido muy dudoso que realmente terminó llevando a la posteridad como uno de los mayores bochornos de la historia de la Copa del Mundo. Así que espero que les guste la idea del video, que obviamente dejen su me gusta y se suscriban al canal activando la campanita si quieren más contenido de este estilo. Llegamos a 4000 me gusta, que me sigan en las redes sociales y en mi canal secundario, que tienen todos los links en la descripción, y que dicho todo esto, arrancamos con el video. El Mundial de Inglaterra 1966 será recordado sin duda por la forma en la que fue pensado para que los locales se llevaran su primer triunfo en una Copa del Mundo. Con anterioridad se habían visto actuaciones localistas, pero la realidad es que lo que pasó en ese Mundial de Inglaterra fue mucho más allá. Un mundial en el cual desde el principio, desde que se eligió la sede, ya todo parecía estar amañado. En ese momento el presidente de la FIFA, Sir Stanley Ross, justamente británico, decidió y movió todo lo posible para que finalmente Inglaterra sea el que se quede con esa Copa del Mundo, por encima de otras propuestas presentadas como la de España y Alemania, dando a entender que era por el centenario de la Asociación de Fútbol Inglesa. Una vez ya en el torneo se notaba que el equipo que tenía como gran figura a Bobby Charlton tenía muchísima soltura en cuanto al calendario, mientras que las grandes potencias como Brasil, Argentina jugaban cada 2 o 3 días, Inglaterra tenía entre 5 y 6 días de descanso para que sus jugadores se puedan recuperar. A partir de los cuartos de final, inclusive se empezó a ver una mano negra en el sorteo de árbitros, una anécdota en la cual se hizo el sorteo de los árbitros para los cuartos de final, fueron todos los árbitros y cuando llegaron ya se había realizado el sorteo prácticamente a mano, en el cual se dispuso que en el partido de Alemania y Uruguay sea dirigido por un inglés y en el partido de Inglaterra frente a la Argentina sea dirigido por un alemán, dos selecciones que claramente todavía seguían en competencia, los únicos árbitros de selecciones y de países que todavía seguían en competencias. Aún más se sembró la duda en lo que fue el partido frente a Argentina en los cuartos de final. Terminan expulsando en el minuto 35 del primer tiempo al capitán argentino Antonio Ratín, el árbitro que no sabía hablar español mientras que Ratín no sabía hablar inglés. Hubo un malentendido y el árbitro después declararía que por cómo lo miró entendió que lo insultó. Obviamente no había ocurrido nada de eso y si ocurrió ni siquiera lo pudieron comprobar. Finalmente terminó expulsado el capitán argentino e Inglaterra se impuso por 1-0 en ese partido. Y la final, quizás uno de los hechos más recordados, después de empatar 2-2 en los 90 minutos regulares, en el minuto 101 apareció una jugada en la cual el británico Hurst terminó pateando, la pelota pegó en el travesaño, salió hacia afuera, pero a instancias del línea y del árbitro de ese partido terminaron convalidando un gol que ni siquiera ellos estaban seguros si terminó siendo gol. Un gol que al día de hoy sigue siendo recordado y que muchos llaman el famoso gol fantasma. El partido finalmente terminó 4-2 y años más tarde el línea dijo que jamás vio entrar la pelota. Dicho todo esto, el Mundial de Inglaterra sin duda fue uno de los más polémicos que se dio en esa época por todos los beneficios que tuvo la selección local para poder obtener su primera y hasta el momento única Copa del Mundo. Argentina también ha protagonizado partidos en los cuales se lo ha visto beneficiado y que la verdad es que más allá de todo lo que se ha vanagloriado a lo largo de la historia han sido robos. Sin duda uno de los mayores robos, porque realmente fue una jugada que no debería haber sido lícita más allá de todo lo que se lo ha festejado, sobre todo por el jugador emblemático que lo terminó marcando, fue lo que ocurrió en el Mundial del año 1986 en los cuartos de final, justamente frente a Inglaterra y con Diego Armando Maradona como protagonista. En el partido de los cuartos de final, Argentina se impondría por 2-1 con 2 goles de Maradona y un gol de Gary Lineker para descontar que finalmente no le alcanzaría a Inglaterra para poder empatar el partido. En ese partido los dos tantos de Maradona serían recordados como dos de los tantos más emblemático de la historia de la Copa del Mundo, al tal punto que inclusive al día de hoy los dos goles tienen hasta su propio nombre. Uno es conocido y recordado como la mano de Dios, el primero que es el que vamos a tratar, y el otro, el segundo, es recordado como el gol del siglo por ser uno de los mejores goles que se ha visto en la historia de la Copa del Mundo, con Diego Armando Maradona limpiando jugadores ingleses a lo largo de toda la mitad de la cancha. Pero nos vamos a concentrar en el primer gol, que creo que muchos sabrán. Una jugada en un centro al minuto 51 que Diego Armando Maradona va a disputar con el arquero inglés, en ese momento Peter Shilton. Claramente el arquero tenía muchísima ventaja para llegar, era mucho más alto, tenía la posibilidad de agarrarla con la mano, pero justamente Diego Armando Maradona puso el puño para terminar
sobrepasando y anticipando al arquero inglés y la pelota termina pasando por encima de él y marcando el 1-0 en ese momento transitorio. Una mano que era clarísima, que hoy con el VAR seguramente sería anulado ese gol y además sería amonestado Diego Armando Maradona, pero que en ese momento no se vio de ninguna forma por parte del árbitro y terminó siendo gol convalidado para Argentina, que encima en ese mundial terminaría siendo campeona del mundo. Sin embargo, para Argentina también, 4 años más tarde, sería un sinsabor la actividad arbitral debido a lo que ocurrió en la final del año 1990 en Italia. Un partido muy disputado entre Argentina y Alemania, dirigido en ese momento por Edgardo Codesal, el árbitro mexicano, que cobró realmente la gran mayoría de las jugadas en favor de los alemanes y se terminó de decantar ese partido además en el minuto 85 por un penal que no fue por parte de Roberto Sensini, defensor argentino, a Ruud Boller, el delantero alemán, y que Andreas Brehme terminó convirtiendo y marcando el único gol de ese partido que terminaría dándole el título a los alemanes y que la Argentina la dejó con las manos vacías. Uno de los últimos grandes robos que ocurrió en una Copa del Mundo se dio en Sudáfrica del año 2010. Partido de semifinales que enfrentó a los Países Bajos con Uruguay. Un partido en el que claramente se inclinó la cancha en favor de los europeos, con distintos offside que no eran en contra de los uruguayos en los primeros minutos, muchísimas faltas inexistentes cobradas a Uruguay y muchas faltas cometidas por parte de los Países Bajos, sobre todo de parte de Van Bommel, que tuvo licencia para pegar durante todo el partido por el árbitro y prácticamente lo dejaron hacer lo que quería, y sobre todo también muchísima injerencia en los goles. El primer gol, un gran gol, recordado seguramente el de Giovanni Van Bronckhorst, de muy lejos que termina marcando el 1-0, llega después de un pase donde había una falta clarísima de Van Bommel a Gargano en la jugada previa que debería haber sido sancionado. Luego Uruguay logró empatar por parte de Forlán también con un muy lindo gol. Y el 2-1 también de Países Bajos termina llegando a una jugada que al día de hoy seguramente hubiese sido invalidada. Porque Sneijder termina marcando el gol, pero claramente Van Persie intenta participar en la jugada. Es más, molesta a Muslera. Y Van Persie cuando intenta participar, más allá de que no toca la pelota, se encontraba en posición fuera de juego. 2 goles que al día de hoy claramente hubiesen sido anulados. Y quizás la frutilla del postre, después de que Robben marque el 3-1 y Maxi Pereira marque el 3-2, es que en una de las últimas jugadas del partido, también un futbolista uruguayo remata en la puerta del área y el delantero holandés prácticamente que la ataja. Hoy podemos juzgar más si fue intención o no, pero que tranquilamente se podría haber cobrado esa mano, que habría que analizar si era penal o era fuera, pero teniendo en cuenta que era en el círculo del área, seguramente se hubiese cobrado penal y le podría haber dado la chance a Uruguay de empatar ese partido que lamentablemente terminó perdiendo por 3-2 y lo dejó afuera de una gran Copa del Mundo que había tenido en Sudáfrica. Como hace un rato les hablaba del localismo y cómo favorecieron a Inglaterra en el Mundial del año 1966 para que se pueda alzar con el título, algo muy similar y mucho inclusive más escandaloso y evidente fue lo que ocurrió con el local del año 2002 que fue Corea. Un mundial celebrado entre Corea y Japón, pero que claramente fue de las más beneficiadas la selección surcoreana. Un mundial en el cual ya habían comenzado con ciertas suspicacias en lo que fue el partido del cierre de los grupos, donde Corea se enfrentó con Portugal. A la selección portuguesa le expulsaron 2 jugadores, Corea sacó ventaja, pudo ganar 1-0 y de esta forma clasificar en primer lugar, mientras que los portugueses se tuvieron que volver a casa. Ya en los octavos de final se dio el primer robo de este mundial en favor de los coreanos, un partido en el cual se enfrentó a Italia. Comenzó ganando la selección azzurra con un gol de Vieri en el minuto 18, luego lo empató un futbolista coreano, Seol, en el minuto 88. En ese partido hubo muchísimas jugadas divididas, siempre en favor de los coreanos, penales dudosos que no fueron cobrados, pero quizás las dos más rescatables o las dos más llamativas de ese partido, que fue dirigido por el ecuatoriano Byron Castillo, un árbitro por demás polémico y que tuvo muchísimas causas por corrupción, inclusive en la liga local de Ecuador. Terminó señalando primero un offside que no era y que terminaba con gol de Tomasini, un futbolista italiano en esa Copa del Mundo y que podría haber decantado el partido. Y después, ya en la prórroga, en el minuto 103, una jugada que podría haber cobrado penal o no para Italia, eso quizás no está tanto en discusión, pero terminó expulsando a Francesco Totti en el minuto 103 por simular un supuesto penal dentro del área, que la realidad es que podría haber sido no penal, pero nunca era para simular y expulsar al italiano. Finalmente, el minuto 117 terminó ganando Corea del Sur con el famoso gol de oro que se utilizó en esa Copa del Mundo y dejaba afuera a los italianos con muchísima polémica. Pero si algo le faltaba a ese mundial en favor de Corea del Sur fue lo que ocurrió después en los cuartos de final frente a España. Un partido en ese momento dirigido por el egipcio Gamal Al-Gandour que quedaría para la posteridad como uno de los grandes robos de la historia de la Copa del Mundo. Para comenzar, más allá de todo lo que puede ser jugadas más chicas o menos chicas, faltas cobradas y no cobradas,
Hubo 2 goles anulados lícitos para España. El primero de ellos fue por parte de Rubén Baraja en el minuto 50, en el segundo tiempo de ese partido, por una supuesta falta de Helguera en el área, una falta que nunca ocurrió y terminó anulando ese gol. Y ya en la prórroga, después Fernando Morientes, tras un centro de Joaquín, marcaba el gol que le daba el triunfo a España, porque recordemos que estamos en gol de oro, pero lo terminan anulando porque supuestamente Joaquín, cuando tira el centro, la pelota ya se encontraba fuera del campo, algo que después, viendo todas las repeticiones, quedó más que comprobado que nunca ocurrió. Más todavía terminó quedando en evidencia lo que fue favorecido Corea del Sur en ese partido, cuando tenemos en cuenta que al final del partido hubo 3 situaciones concretas en las cuales a Luis Enríquez, a Morientes y a Mendieta le cobraron offside en jugadas que quedaban prácticamente mano a mano con el arquero y la defensa de Corea del Sur, y las terminaron anulando mal. Eran jugadas que tranquilamente podrían haber terminado en gol de España. Para colmo fueron a penales y Corea del Sur se terminó imponiendo por 5-3 y llegando por primera vez en su historia a unas semifinales de la Copa del Mundo, pero sin duda quedando como una de las actuaciones más manchadas de la historia de los mundiales. Pero sin dudas el primer gran robo en la historia de los mundiales ocurrió en Italia 1934. Un mundial que se encontraba teñido por muchísimas cuestiones que eran más allá de lo futbolístico y tenían que ver con lo político en Italia, una época en la cual reinaba Mussolini, justamente en el país europeo, y que justamente pidió este mundial y se aseguró de todas formas de que Italia sea la campeona del mundo. Más allá de distintas situaciones que ocurrieron en esa Copa del Mundo, lo que más se recuerda de ese mundial puntualmente fue lo que al día de hoy es recordado como la Batalla de Florencia, el partido de los cuartos de final entre Italia y España. Un partido que tenía a posiblemente 2 de las principales candidatas a quedarse con el título. España venía de ganar y dejar afuera nada más y nada menos en los octavos de final a Brasil con 3-1, mientras que Italia había tenido un trámite mucho más sencillo venciendo 7-1 a los Estados Unidos. Un partido en el cual, por ejemplo, ya desde el inicio ni siquiera hubo sorteo de los jueces, sino que los propios dirigentes italianos decidieron poner a cargo del partido al belga Louis Baert, un árbitro que vamos a ver tendría un rol fundamental en este partido. Para comenzar, España comenzó ganando 1-0 ese partido. Sin embargo, Italia lo empataría después de una clarísima falta que terminó cometiendo el futbolista italiano sobre el arquero y una de las grandes figuras que tenía España, Ricardo Zamora, y terminó esa jugada, que debería haber sido falta, en el gol del empate de los italianos. Más allá, en ese partido, en el segundo tiempo, lo que terminó ocurriendo fue una masacre contra los jugadores españoles. Le pegaron de todas formas, no hubo expulsados para Italia, y para colmo a España le terminaron anulando un gol que era válido y que podría haber cambiado el curso de ese partido. Finalmente el partido terminó 1-1 y se tenía que jugar otra vez un desempate al día siguiente, es decir, tenían solamente 24 horas de descanso. Para que se hagan una idea lo mal que había terminado España ese partido en cuanto a la agresión que había recibido por parte de los futbolistas italianos, apañada por el árbitro Baert, España no pudo presentar a 7 de sus 11 titulares. Dentro de ellos, por ejemplo, su arquero, Ricardo Zamora, que terminó con 2 costillas rotas, entre otros futbolistas lesionados, quizás la lesión más clara. Pero si algo faltaba fue que en el partido de desempate, que estuvo a cargo o fue arbitrado por el suizo René Merced, fue que encima a España le anularon 2 goles en ese partido que tranquilamente podrían haber sido convalidados. Y también en el gol que terminó marcando Giuseppe Meazza se podría haber cobrado una falta en contra del futbolista español. De esta forma terminó con 1-0, Italia con un camino mucho más fácil en lo que fueron las semis y en la final frente a Austria y Checoslovaquia, se terminó quedando con su primera Copa del Mundo. En el Mundial de 38 terminó ocurriendo algo similar, quizás no un partido tan puntual, pero las ayudas por parte de Italia terminaron también decantando para que sea la segunda campeona y bicampeona de la Copa del Mundo en ese momento. Yo creo que estos son 5 de los casos más emblemáticos. Sin duda quedaron afuera muchísimas jugadas puntuales. Seguramente mucha gente de México me dirá lo que ocurrió con Robben y México en el Mundial del año 2014 y ese famoso penal inventado, el famoso piscinazo como muchos lo conocen. Lo que ocurrió en el Mundial 82 entre Francia y Alemania y la tremenda patado, el tremendo golpe que le termina dando Schuster a Battison, que tranquilamente podría haber sancionado con expulsión para el arquero alemán. Lo que ocurrió en los octavos de final en el Mundial del año 2006, el penal que le terminan cobrando en el minuto 95 a Italia frente a Australia, que tampoco era.
simplemente por mencionar algunos casos, o los argentinos me dirán, la infracción, o la posible infracción, mejor dicho, de Neuer sobre el Pipita Higuaín en la final del Mundial 2014, pero creo que estos 5 casos que les mencioné quizás son los más alevosos y algunos los más recordados de la historia de la Copa del Mundo. Déjenme obviamente en los comentarios otros casos que ustedes recuerden de robos en los mundiales. Si les gustó la idea del video, dejen su me gusta, suscríbanse a este canal activando la campanita y síganme en mi canal secundario y en mis redes sociales, que me ayuda un montón. Yo por hoy los dejo y nos estamos viendo mañana en otro video.